Este video lo dedicaremos a discutir lo que es la velocidad y algunas de sus características. Particularmente empezaremos por ver qué es la velocidad media. Vimos anteriormente que la velocidad depende del desplazamiento, que es un vector, que indica un cambio de posición, y del tiempo que tarda el móvil en tener ese desplazamiento. En ese caso, podríamos escribir matemáticamente la velocidad de la siguiente manera. La velocidad, recordemos que es un vector y dependerá, acordémonos que cuando ponemos las cosas entre paréntesis, eso quiere decir dependencia funcional del vector desplazamiento y del tiempo. El tiempo es una escala. ¿Y de qué manera depende de cada uno? Bueno, a mayor velocidad recorreremos más distancia en el mismo tiempo. Y cuando una cosa crece y la otra cosa crece, recordemos que tenemos una dependencia o una proporcionalidad directa. En cuanto al tiempo y la velocidad, sabemos que mientras mayor sea nuestra velocidad, menos tiempo tardaremos en recorrer la misma distancia. Por esa razón, la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales. Cuando dos cantidades son directamente proporcionales, si una está arriba de un lado del igual, la otra también estará arriba del otro lado del igual, así que el desplazamiento quedaría en este lado. Y como el tiempo y la velocidad son inversamente proporcionales, como la velocidad está aquí arriba, al tiempo no le toca más que estar abajo, para que a mayor tiempo la velocidad sea menor. Y por esa razón, concluimos que la velocidad se puede escribir como un desplazamiento entre el tiempo. Ahora, esa dependencia o esta relación entre estas variables es una relación particular, no es la relación más general que podemos tener. Le llamaré a esta ecuación 1. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo no empecé a contar el desplazamiento desde el origen de mi sistema de referencia. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que nos movemos solamente en la dirección X. Entonces, el desplazamiento, en realidad, podemos expresarlo como un vector en la dirección X. Entonces, supongamos que yo tengo la situación que se muestra aquí en la figura 1. Tengo un gato que está caminando sobre una barda. Esta barda representa el eje X. El gato solo se puede mover en esa dirección. Es decir, no puede subir ni bajar, ni puede moverse hacia atrás y adelante. Solamente se puede mover en esta dirección y tenemos un movimiento en una dimensión. Si yo me asomo por la ventana y empiezo a ver al gato que se está moviendo desde esta posición no es el origen. Es decir, x0 no es igual a 0. Por ejemplo, yo puedo considerar que el origen es donde queda el muro de mi edificio y el gato no está exactamente pegado al muro, a lo mejor está 3 metros hacia adelante. Y después el gato empieza a desplazarse hacia allá y recorre cierta distancia. También consideremos que no empecé a ver el tiempo, supongamos que esto es lo que marca mi reloj, y yo no empecé a ver el tiempo cuando mi reloj marcaba las 000000 horas. A lo mejor empecé a ver el tiempo cuando mi reloj marcaba esto. Y en ese caso, entonces, el tiempo inicial tampoco es igual a 0. Y entonces no me sirve la expresión de aquí arriba para representar la velocidad, digamos, que hubiera tenido el gato si yo nada más me asomo al principio por la ventana, lo veo en una posición inicial y después de un rato me asomo de nuevo por la ventana y el gato queda en esta posición XF. Y
para saber, digamos, la velocidad que tuvo el gato en promedio, entonces yo lo que tendría que hacer sería ver la distancia recorrida, que tendría que ver con el desplazamiento, pero como es en una dimensión ya no necesito usar la notación vectorial, todo está pasando en X, y ver el tiempo inicial y el tiempo final que marcaba mi reloj cuando vi al gato primero y cuando vi al gato después. Y entonces esta expresión, la expresión 1, ya no se escribiría así, sino se escribiría como B. En este caso sería X, porque estamos todo el tiempo hablando de la coordenada X. Sería, por ejemplo, XF, que es la posición que tenía el gato cuando lo vi por última vez, menos X0, que es la posición que tenía el gato cuando lo vi por primera vez, entre el tiempo final, TF, menos T0, que son los instantes que marcaba mi reloj cuando empecé a ver al gato y cuando acabé de ver el gato. Esta expresión tiene una manera más compacta de escribirse y es esta. Se utiliza la letra griega que se llama delta. Esto es una letra que equivale a la D en el idioma griego, pero es mayúscula, esto se llama delta. Y representa justamente un cambio, una resta, una diferencia. Y tendremos el cambio de X entre el cambio del tiempo. Y esta expresión, que tendría que ir a formulario, representa la velocidad media en la dirección X. Se puede hacer una generalización de esta expresión utilizando lo que ahora mostraré. Velocidad media en X. Definiremos entonces siempre la velocidad media como la velocidad que requerirías para pasar de una posición inicial a una posición final en cierto intervalo de tiempo que medimos como el tiempo final menos el tiempo inicial, sin importarnos los trayectos intermedios. Esta expresión puede generalizarse a 3 dimensiones, volviéndose vectorial, y quedaría como B. Esta sería B, le voy a poner BM, porque es la velocidad media, vectorialmente, y en vez de usar X, usaríamos R, el vector R de posición, RF menos R0 entre TF menos T0. Esta sería la expresión generalizada para la velocidad media en 3 dimensiones y le vamos a llamar velocidad media en 3D. A continuación voy a explicar cómo se vería esto gráficamente y vamos a partir de ahí para deducir lo que es la velocidad instantánea.